buenos días, sean todos bienvenidos a su programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Como siempre, agradecemos el favor de su sintonía a través de la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas 106.9 para la zona metropolitana, 102.7 para todo el país. También en nuestra página hfa.mil.do, ahí pueden ver a nuestros invitados y todo lo que está ocurriendo en cabina en tiempo real. Les saludamos en nombre de nuestras autoridades militares, en la persona del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército República Dominicana, y nuestro Director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, Coronel Juan Julio Tejeda Madera, Ejército República Dominicana. Quien les saluda, Camila López, y hoy, como siempre, me hago acompañar de un equipo de profesionales de la comunicación integrado por la asimilada militar, encargada de prensa del Ministerio de Defensa, Seinet Sánchez, también la asimilada militar periodista, Yanibel Luna, y también la asimilada militar periodista, Beatriz Santo. De inmediato vamos a darle apertura al programa, como siempre, con la palabra de Dios, a cargo de nuestra compañera Yanibel Luna. Buenos días. Buen día, Yanibel. Juan 17:15. No te pide que los quites del mundo, sino que lo protejas del maligno. Amén. Amén. Hermosa palabra. Buenos días, chicas. Buen día. Hoy abordaremos en nuestro programa J5 Interactivo el tema Políticas Públicas para la Defensa y la Seguridad de las Naciones, las cuales se entienden como los lineamientos generales para alcanzar los objetivos de seguridad y defensa de un Estado, acorde a lo establecido por su Constitución y los intereses nacionales, tales como la independencia, soberanía y la integridad territorial. Luego de una pausa, retornamos y presentaremos las invitadas especiales del día de hoy. Muy buenos días, gracias por el favor de su sintonía. Continuamos con nuestro programa J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Hoy nos sentimos muy contentos porque en nuestra cabina casi todas son damas, y digo casi todas porque tenemos un amiguito en el control, y pues nos complace muchísimo poder tener esta oportunidad de poder tratar un tema de vital importancia, que tiene que ver con las políticas públicas para la defensa y la seguridad de las naciones. Muchas veces se escucha el término, pero no lo entendemos. Y precisamente hoy queremos desarrollar un programa para que aquel que no entienda o que nunca ha tenido la oportunidad de recibir una explicación sencilla de la importancia de las políticas públicas, para qué sirven, cómo se enrola la misión de las Fuerzas Armadas y de las instituciones que se encargan de velar por la seguridad de las naciones, tienen que seguir estos lineamientos. Para eso, en la mañana de hoy tenemos a dos invitadas de lujo. Ambas se llaman Vanessa. Una es la licenciada Vanessa Ricardo, quien es instructora certificada por la Organización Mundial de Aduanas en Comercio Estratégico y quien ha colaborado activamente en el conocimiento de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí en República Dominicana, desde hace algunos años, ha venido trabajando el tema de la mano con un punto focal también muy estratégico para nuestras Fuerzas Armadas, que es el general Francisco Valle Pichardo, y que sirve de enlace con la ONU desde Fuerzas Armadas, y han trabajado desde hace varios años para evitar precisamente la proliferación de armas de destrucción masiva. Otra de nuestras invitadas especiales en la mañana de hoy es la licenciada Vanessa Mota. Ella es especialista en políticas públicas y gobierno y desde hace varios años ha asesorado al Ministerio de Defensa de la República de Colombia. Así que para ambas, bienvenidas, le recibimos con este aplauso. Y pues ustedes saben que esta casa es de ustedes, así que hoy nos vamos a divertir también para edificar a la gente que nos escucha. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias. Sabemos que estás aquí en el país y Encantada. la pregunta indiscreta ya de una, ¿cómo te han tratado los dominicanos? Muy bien, muy bien, muy bien. La comida ha sido una de las mejores cosas de venir. Excelente. Pues miren, ¿qué entendemos, Vanessa, por políticas públicas para la defensa y la seguridad de las naciones? Ok, pues yo empezaría por explicar qué es una política pública, que yo creo que, pues digamos, hay mil conceptos, pero yo lo explicaría de una manera muy general y es cómo el Estado se enfrenta a un problema, cuál es la solución o grupo de soluciones que podría tener ante ese problema,
y cómo se plantea solucionarlo a través de unos actores, unas acciones y un mecanismo de seguimiento para medir su gestión. Ok, y en ese sentido, Vanessa, ¿tú nos pudieras explicar de una manera sencilla cuál es la diferencia que existe entre las políticas públicas de defensa y las políticas públicas para la seguridad? Ok. Es un tema, ¿no? En Colombia el sector defensa tiene a la policía adentro, por ejemplo, que podría ser un tema que resulte un poco confuso para otros países. Pero yo diría que la diferencia es en la acepción de lo que significa seguridad y lo que significa defensa. La seguridad es mucho más amplia e incluiría todos los tipos de seguridad que entendemos en la academia. Seguridad nacional, que es todo aquello que podría amenazar las instituciones del Estado y el Estado como un conjunto. Seguridad pública, que es una combinación de distintas amenazas híbridas, incluyendo la acción de fuerzas militares y Policía Nacional. En el caso de Colombia, por ejemplo, narcotráfico, por ejemplo, todos los delitos transnacionales, tráfico de armas, personas y demás. Y luego está todo lo que es seguridad ciudadana o seguridad personal, que se encarga ya más de los temas del día a día del ciudadano, las preocupaciones como el hurto en sus distintas modalidades, homicidios, y también los delitos sexuales, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Vanessa, después de los actuales escenarios de post-COVID 2019, ¿han cambiado esas políticas? Claro, digamos, en el escenario colombiano nosotros tenemos 8 áreas misionales, como les mencioné, pues evidentemente las principales son defensa nacional, seguridad pública y seguridad ciudadana, pero además uno de los temas que habíamos identificado como una oportunidad era el funcionamiento de las fuerzas alrededor de la gestión del riesgo. Y esto obviamente también como una oportunidad de protección del medio ambiente. Cuando llega el COVID, que fue una situación que en el mundo ninguno de nosotros esperábamos, el rol de las fuerzas militares fue absolutamente imprescindible para poder llevar a cabo todas las estrategias del Estado. Y de hecho fueron las fuerzas militares las que llevaron las vacunas y las que llevaron, en nuestro caso, mercados a todas las poblaciones vulnerables que en condición de restricciones, porque estábamos en estado de conmoción interna, eran las únicas que llegaban a todos los rincones del país a ayudar a la población. Y eso fue una de las cosas que identificamos como una gran oportunidad y también fue una de las cosas que más acercó las fuerzas militares a la población y un gran reconocimiento por parte de la ciudadanía de esa gestión humanitaria, si se puede decir, por parte de los militares. Bueno, en ese sentido, Vanessa, ¿cómo incide una política pública, tú que tienes esa experiencia desde el Ministerio de Defensa de la República de Colombia, en lo que viene a ser la planificación estratégica y la reforma institucional que amerita una institución? Yo sé que es un tema bastante amplio. Complejo. Yo empezaría diciendo que la planeación estratégica es parte del quehacer cotidiano de las instituciones de defensa y es, yo tengo unos lineamientos de política que debo implementar, pero necesariamente debo hacerles seguimiento y evaluación para identificar si lo que yo estoy haciendo está siendo exitoso o no. Una de las cosas que yo diría es la planeación estratégica, digamos que lo puedes medir a 4 años dependiendo de la vigencia del gobierno, por ejemplo en Colombia son 4 años, y se derivan de la planeación nacional. Entonces digamos tendríamos un plan nacional de desarrollo, de ese se construye la política de defensa y seguridad, y posteriormente se baja, digamos como se materializa o se concretiza en metas, indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación. Ahora, la reforma institucional es una apuesta a mediano y largo plazo y depende, también se deriva de aquellas cosas que yo en mi cotidianidad he evidenciado que o no funcionan bien o puedo hacer mejor. En el caso nuestro, yo lideré el ejercicio de transformación del Ministerio de Defensa, la Unidad de Gestión General, que son los civiles, como el back office del sector defensa. Y justamente en diciembre cumplimos un año de haberlo puesto en implementación. Y lo que hicimos fue evaluar la estructura anterior. Teníamos una estructura de hace más de 10 años y ya habíamos encontrado cosas que no estaban funcionando bien o que en definitiva podíamos hacer mejor. Y fue un ejercicio de varios meses de sentarnos como a puerta cerrada y tomar una conciencia real de lo que estaba sucediendo.
Fue una charla con las fuerzas, fue un ejercicio consensuado donde también les preguntamos a ellos como ministerio qué más podíamos hacer por ellos. Y de corregir no solamente la estructura organizacional, sino también los procesos y procedimientos que lo acompañan, porque muchas de esas cosas son del procedimiento. Y en definitiva, la reforma busca poder generar unos mecanismos adicionales al día a día, y también requiere una dependencia que se encargue exclusivamente de pensar en futuro. Yo creo que eso es algo que en nuestras culturas latinoamericanas es muy difícil, porque siempre estamos en el día a día. Por ejemplo, en Colombia, donde hay tanto conflicto y hay tantas situaciones o amenazas diarias de la seguridad, requerimos crear una dependencia exclusiva para pensar en visión de futuro. Hay una dirección en el ministerio que se llama Proyección de Capacidades, y creo que habíamos hablado un poco de eso en otra ocasión. Se deriva de una experiencia de los Estados Unidos, que es el modelo de planeación basado en capacidades, que busca justamente unir esa parte estratégica o la visión estratégica del país con aquello que se hace en la práctica en las fuerzas. Entonces definimos un marco de misiones, que son como las funciones generales de las fuerzas, y a partir de eso identificamos áreas específicas de capacidad, identificamos cuáles son los componentes de una capacidad y cómo podemos planear a futuro para que se puedan costear y se puedan generar en la práctica. Es decir, por ejemplo, una capacidad de interdicción marítima requiere no solamente comprar, por ejemplo, un buque, sino también preparar al personal, sino también generar cambios en doctrina y en organización. Y además, por ejemplo, tener una infraestructura adecuada para poder tener ese buque. Entonces, cuando tú empiezas a ver esto en el marco de un espacio más grande, te das cuenta que no, digamos que a veces en el día a día ves solamente una partecita, pero cuando tú ves el escenario grande, te das cuenta que hay mucho por hacer en cada uno de sus componentes. Así es, bueno, ya que hablas de reforma institucional, estamos claros que muchas veces la gente presenta, y las mismas instituciones, resistencia al cambio. ¿Cómo ha sido ese proceso, Vanessa? Porque no debe ser nada sencillo cambiar primero la mentalidad. Así es. Segundo, invertir en nuevos recursos. Y tercero, capacitar a un personal que tiene una formación, pero para poder, digamos, incorporar algo nuevo, también ese personal tiene que prepararse. En el caso de ustedes, ¿cómo fue ese proceso? O lo más difícil, sigue lo siendo más un proceso. complicado. Cuando tú ves el ciclo de vida del personal, también mucho de esto empieza con el reclutamiento. En cuál es el perfil que tú estás teniendo para esa persona que reclutas. En Colombia, yo creo que funciona algo similar acá. Tenemos los que son soldados, tanto los que prestan servicio, digamos, los regulares, como los soldados profesionales, que es una modalidad de un soldado que presta servicio durante 20 años y tiene todas las prestaciones de un uniformado enlistado. Y adicionalmente tenemos el cuerpo de suboficiales y el cuerpo de oficiales. Cada uno de ellos en Colombia tiene escuelas de formación distintas de acuerdo a las capacidades que deben tener cada uno en su categoría. Yo creo que la reforma institucional parte y surge de los oficiales, por supuesto, que son los que están pensando en la institución a largo plazo, pero también requiere de una formación mucho más civil, y lo pongo en estos términos porque muchos de ellos tienen una formación netamente de escuela de formación militar, pero a medida que progresan en sus carreras, más o menos en los grados de mayor, cuando empiezan a tener cursos de formación conjunta, empiezan también a evidenciar conocimientos nuevos que no habían adquirido antes. Y es este ejercicio de entender las fuerzas, no solamente desde mi punto de vista como Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sino nosotros como Fuerzas Armadas, cómo operamos conjuntamente, cómo aprovecho también la formación en el exterior. Muchos de los cursos de formación en Colombia se llevan a cabo en otros países del mundo que permiten mucho esa formación intercultural. Nosotros estamos implementando ahora, por ejemplo, todo lo que es el marco de cooperación con OTAN, y esto ha sido un cambio no solamente de idioma, porque aparte digamos que eso también tiene un punto importante ahí en la enseñanza, tiene que ver también con las formas en que Europa, por ejemplo, funciona, o Estados Unidos funciona.
Es una apertura a las culturas de otros países y es una apertura hacia otras formas de pensar. También hemos creado escuelas de formación puntuales para pensar en visión de futuro. El Ejército Nacional creó un comando que se llama Comando Estratégico de Transición del Ejército del Futuro, que está continuamente pensando en cuál es el tipo de soldado que yo debo tener en unos años, en 10, 15, 20 años. Por ejemplo, desde ahí se empezó a hablar del soldado multimisión. Un concepto que había sido, rechazado en el pasado en función de la especificidad del personal, pero que hoy en día, en razón de todas estas nuevas amenazas o incluso de las oportunidades, como hablábamos del tema de COVID, pues cobra mucha relevancia. Es tener un soldado profesional que tenga capacidad de hacer múltiples misiones en virtud de las necesidades. Además que eso es un concepto muy interesante porque más allá de que, como lo planteas tú, ha sido rechazado el concepto, en la práctica el soldado definitivamente está preparado para hacer un ejercicio multimisión y lo vemos con un soldado que se supone solamente está capacitado para un área, pero cuando surge una emergencia como lo que ocurrió con el COVID, resulta que también tiene que desarrollar otro tipo de misiones. Señores, estamos hablando hoy de políticas públicas para la defensa y la seguridad nacional. Tenemos dos invitadas de lujo por acá en cabina. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y al retorno, entonces vamos a continuar con esta interesante entrevista. Ya venimos. Continuamos en nuestro programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Recordándole que estamos abordando el tema políticas públicas para la defensa y la seguridad de las naciones. Para ello tenemos invitadas especiales a la licenciada Vanessa Ricardo, quien es instructora certificada por la Organización Mundial de Aduanas en Comercio Estratégico y quien ha colaborado activamente en conocimiento de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU, aquí en República Dominicana. Y a la licenciada Vanessa Mota, quien es especialista en políticas públicas y de gobierno. Ahora voy a entrar con una preguntita para Vanessa Ricardo. ¿De qué se trata la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas? Buenos días para todos los que me están escuchando. Gracias por invitarme de nuevo a esta mi casa, porque voy a decir mi casa, porque ya está como la cuanta, como la quinta. Sí, más o menos. Más o menos como Además, la usted quinta. es egresada de nuestro INSUDE, Sí. en la sí. maestría en defensa y seguridad, así Así que de es. ese entonces para acá ya usted es nuestro, olvídese. Ah, definitivamente sí. Orgullosamente de la promoción 18. Amén, amén. Saludos Valga, para ellos. valga la La cuña. cuña, valga la La cuña. mejor promoción. La mejor promoción, definitivamente. Sí, fue una promoción que tiene sus asteriscos y subrayado y resaltado. Muy bien. Porque iniciando la maestría, nos agarró el COVID de lleno. Ay, Dios. Y de ser una maestría netamente presencial, se tuvo que hacer todos los cambios y montarla de manera virtual. Y de casi 2 años que dura la maestría, vinimos presencial a clase como 3 veces, si acaso. Increíble. Después todo fue virtual. Eso que fue un reto para todo el mundo. Y ahora los encuentros no son virtuales, No. son presenciales, Son porque presenciales. yo he visto fotos. Sí. Tenemos nuestras anécdotas en nuestros encuentros virtuales. Ok. Bastante interesante. Bueno, con relación a lo que me preguntas sobre qué es la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es una resolución que busca mermar lo que es la proliferación de las armas de destrucción masiva. ¿Qué busca? Esta resolución, bien dice, es no proliferación, no proliferar lo que son las armas. Esas armas están basadas en 3 pilares, que es las armas nucleares, las armas químicas y las armas biológicas. Y ya en estos últimos tiempos se le pone una colita a lo que son las armas radiológicas. Entonces, eso es lo que en esencia busca esta resolución y le dice a los estados, miren, ustedes tienen que implementar todo lo que dice la resolución, implementar esos controles para que no se dé ese crecimiento de estas armas de que son de destrucción masiva. Recientemente, Fuerzas Armadas participó en un ejercicio
donde funcionarios del Estado Dominicano junto a panameños revisaron mecanismos a la luz de la Convención de Armas Biológicas. Háblenos sobre esta experiencia. Bueno, esta fue la segunda reunión entre pares que hizo República Dominicana y podríamos decir que la segunda de la región centroamericana y vendría siendo la cuarta para la región del hemisferio, de esta parte del hemisferio, y como la sexta a nivel mundial, para que puedan entender la importancia que realmente encierran este tipo de ejercicio. Esto se da para que los países que tienen cierta similitud en cuanto a temas de políticas públicas, políticas de temas de defensa, de seguridad, puedan hacer una revisión entre ellos. En este caso, para la resolución 1540, ver cómo se ha ido implementando en ambos países. Para esta segunda parte quisimos tomar como escenario la Convención de Armas Biológicas, a la luz de que no es que estamos saliendo del COVID como tal. Entonces quisimos tomar ese escenario y ver cómo ambos países enfrentamos el COVID, cómo se implementaron las medidas de control y que, decir el COVID como arma biológica, intencional o no intencional. Sí tenemos una pandemia que muchas teorías dicen que sí que es un arma, otros dicen que no, pero la realidad es que la tenemos. Claro. Y que le demostró al mundo que todavía estamos en pañales en cuanto a los temas de armas biológicas. Entonces, lo que hicimos fue eso. Entre ambos países, la delegación de Panamá nos visitó, hicimos 2 días y medio de trabajo entre ambos países presentando cómo hicimos, cuáles fueron las medidas, los controles, cuáles fueron los desafíos que presentamos para hacerle frente al COVID y cuáles son los controles o los procesos o cómo estamos llevando la implementación de la Convención de Armas Biológicas en el país, cuáles son las políticas que tenemos, cuáles son las políticas de salud, cuáles son los reglamentos, las normas, las resoluciones que le hacen frente y le dan respuesta a lo que es la Convención de Armas Biológicas. Vanessa, en ese sentido me surge una duda. ¿Cada qué tiempo se realizan estos encuentros y cómo eligen al país? O sea, en esta ocasión fue Panamá. ¿Cómo hacen ese proceso de selección de los países? Para estos procesos los países se hacen acompañar de una organización que, vamos a decirlo así, que es una organización internacional que te da el apoyo para hacer estos procesos. Entonces, en este caso fue el CITEC, que es la Comisión Interamericana contra el Terrorismo, que pertenece a la Organización de Estados Americanos. Entonces, ¿qué hacen? Como había dicho anteriormente, se buscan países que tengan similitud en cuanto a temas de idioma, en cuanto a temas de cultura. Y no es un secreto para nadie que Panamá y los dominicanos tenemos ciertos parecidos. Pero nosotros los dos pertenecemos a la región del SICA. Nosotros, aunque no estamos dentro del Istmo, pero sí pertenecemos en la parte del Caribe. Entonces, toman eso en referencia y cómo llevan los procesos de implementación, cómo los van llevando cada uno. Porque, por ejemplo, nosotros, República Dominicana, aunque tengamos nuestro país vecino Haití, que compartimos la misma isla, no tenemos ni el mismo idioma ni tenemos la misma política. Entonces no lo podríamos hacer, por ejemplo, con Colombia. No podemos hacer esa paridad porque somos diferentes. Más sin embargo, Colombia sí lo hizo con Chile. Colombia y Chile tuvieron ese fue el primer peer review de la región. Entonces, porque los países son similares, están en el mismo cono sur, tienen el mismo idioma, culturas, no es que son precisamente parecidas, pero guardan una relación. Entonces, eso es lo que buscan a la hora de hacer esa reunión entre pares, hacer ese cruce de información y ver cómo están llevando la implementación de la resolución. Okay.
¿Cuáles mecanismos emplean los estados de la región para el control de materiales de uso dual? Bueno, para eso igual, en la región de un tiempo puedo decirte que unos 5, 7 años, te podría decir desde el 2014 que estoy trabajando los temas de implementación de la resolución, se está dando a conocer lo que son los materiales de uso dual, que no es un tema nuevo, porque los materiales de uso dual siempre han estado ahí. Desde que existe el comercio han estado los bienes de uso dual y se comercian. Porque, por ejemplo, para que tengas una idea de lo que estamos hablando, la fibra de carbono, que es un elemento común y corriente, una materia prima que te sirve para hacer bicicleta o raquetas de tenis, también te sirve para fabricar un arma de destrucción masiva, porque es un componente que se usa para preparar en las toberas de los cohetes. O sea, y un cohete, un misil es lo que te sirve para llevar una ojiva nuclear. ¿Ves? Entonces mira cómo guarda la relación. Por eso no es que sea la fibra de carbono sea un arma de destrucción masiva, es que te sirve, es una materia prima, un componente para fabricar un medio de transporte que lleva el arma de destrucción masiva. Entonces, los países que hacemos, que a través de la Organización Mundial de Aduanas se tiene un programa que se implementa en todas las aduanas y se imparten estas capacitaciones, de la cual yo soy instructora, y vamos, o sea, en las aduanas llevando estas capacitaciones al personal de las aduanas, los funcionarios de mandos medios y al personal de primera línea que está en los puertos, que son los que identifican y reconocen las mercancías. También trabajamos con el gobierno de los Estados Unidos, tiene un programa que es sobre control fronterizo, y también ese programa tiene capacitaciones y va dando asistencia a todos los países de la región que para que puedan capacitar al personal de aduanas y todo ese personal que interfiere en la identificación de estos bienes y que trabajan de manera directa o indirecta en los controles para verificar estas mercancías. O sea, esos son parte de los mecanismos hacia afuera. Ahora, a lo interno, cada país tiene sus propias políticas generales de temas aduanales. Que menciono aduana porque es la puerta de entrada y salida de lo que llega a los países. Entonces, es allí donde tenemos el primer ojo de saber qué está entrando y dónde lo vamos a controlar y cómo lo vamos a identificar. Entonces, es importante siempre esas políticas, esos controles que se implementan desde aduana, y luego tenemos los ministerios, los diferentes ministerios, por ejemplo, como medio ambiente, el Ministerio de Defensa con los temas de la regulación de las sustancias químicas peligrosas, medio ambiente también con los diferentes convenios que se cruzan y se hacen transversal con la con la resolución 1540. Tenemos también agricultura, el Indocal. Entonces, todos estos trabajan para para emitir licencias, permisos, cuotas asignadas para ciertos productos que tienen que ser regulados. En el país tenemos lo que es la mesa multisectorial para darle el cumplimiento e implementación a la resolución 1540. Y esta mesa está conformada por todos estos ministerios que acabo de mencionar, Dirección General de Aduana, el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, el Ministerio de Defensa es la autoridad nacional para la implementación de la resolución 1540 y por ende es el líder de la mesa de trabajo. Entonces, desde allí vamos haciendo la implementación de esta resolución que también llama al control de los bienes de uso dual. Bueno, es un tema bastante técnico. Bien técnico, Sí. bien complejo, Sí. pero también muy interesante, Vanessa. Sobre todo tú que estás trabajando en la Dirección General de Aduana, me imagino que has aprendido muchísimo de todos estos procesos. Y cuando te metiste en 1540, viste un universo
y un metaverso. Sí, realmente cuando tuve la oportunidad que me invitaran a trabajar en estos temas, como les digo yo, temas exóticos, porque la gente piensa, bueno, ella me está hablando de armas de destrucción masiva, de armas nucleares, pero aquí, en una isla donde no hay plantas nucleares, ni nada que ver, ni una industria nuclear. Pero entonces ahí es que nos toca decirle, sí, es que países como el nuestro, que tenemos una posición geográfica privilegiada, en donde estamos a 2 horas de Estados Unidos, a 1 hora de Centroamérica, a 1 hora y media de Suramérica, y a 1 hora y media, por decirte, de Centroamérica, y a 7 que de Europa aproximadamente, es cuando tenemos que poner la atención por el tema del tránsito, el transbordo, la triangulación de cualquiera de estas mercancías con las cuales se fabrica un arma. Entonces no podemos pensar en que es el arma ya preparada como tal, sino todos esos materiales con los que se construyen. Y dentro de los párrafos operativos que tiene la resolución, te los menciona. Te dice que los países deben de poner control a lo interno para todos estos productos que en tema de, tenemos que tener control para los temas de producción, para los temas de fabricación, para los temas del tránsito, el transbordo, los controles en frontera, terrestre, aéreo, marítimo. O sea, es todo un conjunto que te llama a que te sientes, trabajes, analices y que los países tengan legislaciones. Por ejemplo, República Dominicana en este momento no tiene una legislación para la no proliferación de armas de destrucción masiva. No está, ¿cómo se dice? En papel, regulado. No está notificada, no está ya como decreto ni formalizada, sino sí tenemos una que ya se redactó y está en manos del Estado para su revisión. Es una propuesta. Es una propuesta que se trabajó, duramos 2 años trabajándola. Y en ese momento nos hicimos acompañar de ULIREC, que es el Centro Regional para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina. Nombre es largo, pero súper importante. Sí, ¿no? sí, es un nombre larguísimo. Mira, que tengo muchos años trabajando con ellos y no logro aprendérmelo así del todo. Es más fácil ULIREC. Sí, es más fácil ULIREC. Ellos también es otro de los organismos de las Naciones Unidas que nos ha acompañado durante todo este proceso de implementación de la resolución. Y como te digo, es un viaje muy interesante en donde todos los países más tarde o más temprano tienen la obligación de implementar la resolución, porque hay una palabrita que dice vinculante. Cuando te dice vinculante es que tienes que implementarla sí o sí. Y ahí vamos en este proceso ya desde el 2014. Amén. Vamos a nuestra tercera pausa. Al regreso vamos a seguir abordando este interesante tema. Por favor, recordar seguirnos en nuestras redes sociales, @mdefensa, RD y @IFA106. También pueden llamarnos después de la pausa y preguntar todas las inquietudes que tengan sobre política pública para la defensa y seguridad. Al 809-200-3141. Sin ningún tipo de costo. Claro. Estamos de regreso en su programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano, ya en la parte final de nuestro tema del día de hoy, políticas públicas para la defensa y la seguridad de las naciones. Recordarle que hoy estamos con unas invitadas especiales, la licenciada Vanessa Ricardo, instructora certificada por la Organización Mundial de Aduanas en Comercio Estratégico, y también ha colaborado activamente en el conocimiento de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en República Dominicana, y también a la licenciada Vanessa Mota, colombiana, especialista en políticas públicas y gobierno. Vanessa, vamos a seguir hablando sobre el tema de la resolución 1540. ¿Qué elementos pueden poner en peligro la defensa y la seguridad internacional si no se cumple esta resolución? Bueno, te lo voy a poner fácil. No sé si recuerdan años atrás cuando fue en Siria que se utilizaron las armas químicas y murieron muchísimos niños, y las fotos andaban a nivel mundial y el mundo estaba de cabeza porque ver esas
imágenes siempre tocan y te llaman como al corazón, ¿cierto? Entonces es cuando tú dices, bueno, tenemos que fortalecer los controles, porque muchos de los elementos con los que se preparan armas químicas son sustancias que la puedes comprar. Entonces, lo que le dicen los precursores. Entonces, ahí es cuando el país tiene que fortalecer los controles a lo interno y establecer medidas. Por ejemplo, ya que menciono las armas químicas, el Ministerio de Defensa es el punto focal y responsable de la implementación de la Convención de Armas Químicas. Entonces, ¿cómo ellos establecen los controles? Bueno, cada empresa que importa unas sustancias de las que están contenidas en uno de los listados de la Convención de Armas Químicas tiene que tener un permiso para funcionar, para proceder, para ejercer sus funciones de como empresa. Y luego, por cada importación que hace, tiene que tener un permiso que le otorga el Ministerio de Defensa. Entonces, usted va a importar una sustancia química contenida en el anexo 2, en el listado 2 de la Convención de Armas Químicas. Bueno, usted tiene que venir al ministerio, solicitar su permiso de importación, subirlo al BUCE, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, y entonces ahí se verifican todas las informaciones y si está todo en orden, obvio, se dan los permisos en el Ministerio de Defensa y luego posteriormente en la Dirección General de Aduanas, en el Departamento de Aduanas Verde, se hacen la revisión en la ventanilla única, verifican que toda la documentación esté en orden, que la partida arancelaria es la que corresponde con esa sustancia que usted está trayendo y entonces si está todo en orden se despacha. Entonces fíjate lo importante de todo el proceso, porque podrías para disfrazar una mercancía que está controlada, puedes traerla y la declaras en otra subpartida que pueda parecer de una sustancia similar y pasarla. Y si no se tienen los controles, o sea, la sustancia cruza y ya desde aquí puede cruzar para otro lado, puede cruzar para otro país y esa sustancia puede ser utilizada para eso, para un arma, para hacer un arma química. Entonces, los países tienen que fortalecer los controles internos, desde lo que llega al país por sus aduanas, por las fronteras marítimas, aéreas, terrestres, fortalecer las políticas internas. Por eso el tema de trabajar una ley de no proliferación para el país sería importante, porque vamos a tener esos controles sobre el tema del transbordo, el tema del tránsito. Se estarían fortaleciendo las medidas internas en cuanto a temas de fabricación, producción, aunque en el país no se tienen fábricas de sustancias químicas, o sea, que se produzcan las sustancias químicas como tal. Nosotros como isla lo que hacemos es que importamos. Aquí somos intensivos en la importación de sustancias químicas para usarlas como materia prima. Entonces, ya aquí en el país, como materia prima, tienen que establecerse esos controles de dónde se almacenan, quiénes le están almacenando, quién está importando, quién está exportando, porque también para la exportación se tienen que tener unos controles. En el momento que se tenga la ley de no proliferación, los controles se van a fortalecer para las exportaciones, porque entonces en el momento de que si CINET va a hacer exportaciones de una sustancia en particular que está regulada por la Convención de Armas Químicas, entonces tiene que en ese momento entregarle una licencia de exportación y hacerte toda una auditoría para que puedas hacer esa exportación. O sea, En resumen, creo que dejaría claras las reglas, ¿no? Para sí, cada cosa y para cada país. por eso en la resolución es importante cuando dice que los países tienen que legislar para que puedan hacerse una implementación
buena y que pueda darse con la respuesta a todo lo que pide la resolución como tal. Es importante que, por ejemplo, países como el nuestro, no voy a decir países como el nuestro, o sea, voy a hablar de la región, miremos hacia lo que es los temas de comercio estratégico, a que miremos a fortalecer los temas de control hacia esa área. Yo le podría decir a ustedes que en lo que tiene que ver con la Convención de Armas Biológicas, de los países de la región, apenas 13 han presentado ante el Consejo de Seguridad los reportes de medida de fomento de la confianza, que son los reportes que se hacen a través de la Convención de Armas Biológicas. O sea, ¿cuántos países tiene la región suramericana? O sea, ¿cuántos países tiene la región? 32, 35. Y de 32, 35, 13 países solamente han hecho el reporte ante las Naciones Unidas de esas medidas de fomento de la confianza. O sea, por Dios, o sea, tenemos que tomar en serio estos temas, porque en cualquier lado podemos tener un posible atentado o un posible exportador que esté vendiendo, esté desviando mercancía, productos, materia prima para fabricar un arma. Entonces, gracias a Dios en la región no hemos tenido atentados de terrorismo que sean como lo ha tenido Europa, gracias Señor, pero tenemos que cuidar lo que sale de nuestros países para esos países que sí tienen situaciones de terrorismo agravado. Entonces, los controles tienen que fortalecerse a lo interno. Y como dice la compañera y tocaya Vanessa, sí. Y eso se hace con las políticas públicas. Las políticas públicas en materia de defensa, en materia de seguridad, a lo interno, o sea, se tienen que ir fortaleciendo. Y eso no es un tema de que solamente sea que afecta al Ministerio de Defensa y que sea responsabilidad del Ministerio de Defensa. Esto es un asunto que lo tenemos que hacer entre todos, que eso claro. Es unificado, no es solamente un solo actor. Esto es un asunto transversal que nos toca a todos. En ese mismo ámbito, ¿cuáles creen son o serán los principales desafíos para la defensa y seguridad del mundo actual? Bueno, cada día es un reto. Yo siempre digo que el tiempo trae cambios. Los cambios obedecen al tiempo. Y usted hablaba, mi tocaya hablaba de que Colombia ahora está fortaleciendo sus capacidades y entonces y están estableciendo sus estrategias en base a las capacidades, algo así era que decía, y ese es el reto que tenemos. Bueno, entiendo humildemente que en fortalecer nuestras capacidades en base a lo que tenemos, en las estrategias, ir visualizando esas capacidades, irlas fortaleciendo para dar una mejor respuesta, porque todos los días tenemos algo diferente. No esperábamos que tuviéramos en estos tiempos una pandemia y nos agarró, vamos, con desnudo, o sea, con los calzones abajo, y ahora cómo respondemos. Vemos cómo nuestras Fuerzas Armadas tuvieron que dejar su rol de defensa militar como tal y ese adoctrinamiento para venir a esta parte y hacerle frente a lo que es la pandemia y poner todas esas capacidades para dar las respuestas. Entonces yo entiendo que a nivel mundial el desafío es constante, es estar abierto para tener la buena voluntad para hacer mejor las cosas. Egoísta, bueno, eso es de cada país, porque cada país tiene sus propios criterios, tiene sus propios desafíos y defiende sus territorios. Entonces, es un tema de que estar allí pendiente a lo que pueda venir y tener la mejor disposición para hacerle frente. Sin ser cerrados. Señores, lamentablemente ya nos quedan 5 minutos de programa y queremos aprovecharlo si el control master me lo permite. Me quedan 5, ¿verdad? Más o menos. No, ya sé. 3. Ay, Dios mío, esto pasó volando. Una reflexión final, Vanessa, con relación a este tema de las políticas públicas y cómo la ciudadanía pudiera
quizás conocer un poco más sobre el trabajo tan arduo, tan conjunto que realizan las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad de nuestras naciones. ¿Cómo tú lo vislumbras, que eres especialista en estos temas? Yo diría que parte de la responsabilidad siempre ha sido un tema de comunicación, ¿no? Entonces, y yo creo que esa es parte de la principal responsabilidad del Estado, y es poder comunicar adecuadamente lo que está haciendo. Y para eso hay muchos mecanismos. Yo creo que hoy en día las redes sociales son una de las principales herramientas más efectivas para llegar a los ciudadanos, y poder decir, frente a esta amenaza, yo estoy haciendo esto. Y eso ha permitido en muchos casos también poder generar espacios de interlocución con la ciudadanía, que yo creo que son necesarios. No creo que hoy en día ningún Estado pueda decidir de manera unilateral qué es lo que hay que hacer en términos de seguridad. Y parte de ese ejercicio es poder permitirle a la ciudadanía acercarse y decir, tengo esta pregunta, o me gustaría como ciudadano poder participar en esta decisión. Yo creo que esa es parte de la nueva iniciativa del mundo, y la interconexión, de nuevo digo, las redes sociales permiten que esto sea una realidad. Amén. Bueno, ojalá así sea, que realmente la comunicación permita abrir esas fronteras, a veces términos, conceptos, y un trabajo que es, sin lugar a dudas, colosal para nuestras instituciones, que al final son las responsables, y también es una responsabilidad compartida de los ciudadanos poder velar por la adecuada implementación de las políticas públicas para la defensa y la seguridad nacional. Vanessa Ricardo, Vanessa Mota, Muchas mil gracias por habernos acompañado, Gracias. chicas, que también formaron parte de esta producción, y sobre todo ustedes que nos escuchan. Será hasta el próximo jueves, cuando podamos llevarles nueva vez nuestro espacio J5 interactivo.